Hola a todos, Luis Miguel León les habla y hoy vamos a tratar sobre el tema de gestión ambiental en términos de sistemas de gestión. Para ello vamos a estar referenciando la norma ISO 14001 versión 2015. Bienvenidos. La norma ISO 14001 versión 2015 ha sido desarrollada para el diseño, implementación y mejora de sistemas de gestión ambiental para todo tipo de organización. En pantalla vamos a poder visualizar los diferentes elementos que la norma tiene preparados para todos nosotros, que van desde la planeación hasta su mejora. La norma ISO 14001 ha sido desarrollada a partir del trabajo mancomunado al interior y al exterior de la Organización Internacional de Estandarización, que a través de sus comités técnicos han logrado consolidar diversas visiones de la gestión ambiental para efectos de la construcción, evolución y actualización de una norma de referencia. En Colombia es importante anotar la participación de la ONAC como entidad relevante para efectos de la acreditación de toda institución que podrá llegar a certificar empresas en términos de la gestión, en términos del cumplimiento de estas normativas. Para ello no olvidemos visitar la página de ONAC, www.onac.org.co. En la página de la ONAC encontraremos no solamente su estructura corporativa, sino qué servicios puede ofertar al sistema de calidad de la nación, en donde a través de la legislación se le han delegado funciones muy específicas para la ONAC. Los servicios de acreditación, como estamos indicando a través de su sitio web, están definidos por alcances muy bien estructurados y delimitados de acuerdo a los intereses que tiene tanto el país como la institución. Dentro de estos alcances en términos de acreditación encontramos organismos de certificación de sistemas de gestión, que es lo que le compete para las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. En este micrositio pues vamos a encontrar las características generales para optar por la acreditación de una institución que tiene el interés de evaluar y eventualmente certificar el desempeño que tiene una empresa o una organización en torno al cumplimiento de cualquiera de las normas aquí referenciadas. Los invitamos a que conozcan el sitio, ya que eso nos dará herramientas en términos de la gestión interinstitucional a nivel nacional que puede llegar a tener no solamente la certificación, sino el respaldo que esa certificación tiene en la estructura nacional. La familia de normas ISO 14000 puede tener aplicabilidad en los diferentes sectores económicos de nuestra industria, de nuestra nación, del mundo, dado que sus criterios o sus requisitos contenidos son de aplicabilidad transversal a todo tipo de iniciativa, negocio o emprendimiento. Así que es importante entender que no segmenta en qué empresa o tipo de organización puede llegar a aplicar y por ende nos genera un elemento común entre los diferentes actores del sistema económico y productivo de un país, de una sociedad, para aunar esfuerzos alrededor de la gestión ambiental de una sociedad. La familia de normas ISO 14000 es extensa, es amplia, es bastante desarrollada. Tiene múltiples puntos de profundización. Aquí vamos a tocar algunos de ellos, partiendo de una estructura base
dada por la familia de normas ISO 14000, que se encuentra en pantalla. En esta familia de normas, la primera y la que genera el punto de referencia por el contenido que tiene, es decir, la que propone los requisitos para efectos de verificación de la implementación de un sistema de gestión ambiental con fines de certificación, es la norma ISO 14001 versión 2015, es la versión vigente. Al lado de ella se ha desarrollado una norma, la ISO 14004, en la cual se presentan los lineamientos generales de la implementación. Es algo así como las recomendaciones, las directrices, los buenos consejos para poder llevar a buen término la propia ISO 14001, producto de las experiencias acogidas en esta norma internacional. La norma ISO 14005 de 2010, un poquito anterior, tiene una guía para la implementación del sistema de gestión ambiental que incluye la evaluación del desempeño ambiental. Es decir, tenemos un énfasis. ¿Bien? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué unas son 2015, 2016, 2010? Sucede que cada X periodo, típicamente cada 8 años, pero realmente se ha extendido un poquito a lo largo de la historia de la evolución normativa de la Organización Internacional de Estandarización. Cada X periodo se hace una revisión por parte de los comités técnicos que lideran ese tipo de normas y propenden por revisar el conjunto o las familias de normas de forma simultánea para facilitar la lectura y la interacción entre los diferentes componentes de esta familia de normas. Se espera que estas normas que están con versión 2010 en el corto plazo sean publicadas en términos de su última revisión a fin de hacerlas coherentes y consistentes con las últimas versiones de la norma ISO 14001 e ISO 14004. Por lo pronto, esta guía de implementación del sistema de gestión ambiental, que incluye la evaluación del desempeño ambiental, versión 2010, bien, la 14005 versión 2010, es vinculante con la versión anterior de la norma ISO 14001 versión 2015, la anterior. ¿Vale? Así que en consecuencia tenemos que tener una lectura cuidadosa de sus contenidos, aunque no se espera que se genere un cambio abrupto, ¿bien?, respecto a la versión anterior, pero sí es importante anotar que muchas particularidades estarán muy bien articuladas con la anterior versión de la norma ISO 14001. Al lado de ella, pues tenemos la norma ISO 14006 de 2010, en donde tenemos una guía para la incorporación de un aspecto muy interesante que es el tema del ecodiseño. ¿Bien? Muy interesante, muy actual, muy pertinente para el desarrollo de nuevos productos, para el desarrollo de todos los proyectos o del ejercicio profesional del diseño, en pro precisamente articular como proceso y como resultado a un sistema de gestión ambiental con sus beneficios. Finalmente, la norma ISO 19011 versión 2011 presenta las directrices para la realización de auditorías a sistemas de gestión, en particular, y digo en particular porque su génesis se dio allí, en particular su historia ha estado cercana a la ISO 9001 y a la evolución de la ISO 14001. Así que esta es la norma que guía los ejercicios de auditoría tanto interna como en términos de primera y segunda parte, como externa que puede llegar a tener una organización a fin de verificar su nivel de cumplimiento vinculado o relacionado con la norma de interés. Pero no solo la norma ISO 14000, ¿bien?, comprende este grupo de normas. Existen varios nodos de desarrollo normativo que también pertenecen a la ISO 14000 y que van a trabajar temas vinculantes. En pantalla les presentamos la subfamilia de normas ISO 14040. ¿Ven? Es una especie como de subfamilia, en donde vamos a tener un énfasis en el análisis de ciclo de vida de producto. Encontraremos una serie de normas que contendrán los requisitos específicos
para establecer, para desarrollar, para plantear, para diagnosticar, para gestionar el ciclo de vida, la gestión del ciclo de vida de un servicio o el ciclo de vida de un bien que se oferte a un mercado. Bien, desde la 14040, bien, gestión ambiental relacionada con el asesoramiento en términos del ciclo de vida, los principios, bien, y marco de referencia, bien, los requerimientos y guías para la implementación, y de ahí en adelante, pues vamos a trabajar cosas cada vez más específicas, ecoeficiencia, gestión o asesoramiento o desarrollo de la ecoeficiencia en un producto particular, en un bien o en un servicio. ¿Ok? Dependiendo de las necesidades de mejora y de los requisitos específicos que eventualmente el comercio de un bien los tengan allí establecidos en acuerdos internacionales, en convenios comerciales, se hará la consulta, se debe realizar la consulta en torno de la implementación de estas. El otro camino es que los procesos de mejora continua que establece y por los cuales propende el desarrollo de las normas ISO 14000, también nos invita a abordar este otro conjunto de normas, ¿bien? A fin de mejorar, de mejorar la eficacia, de profundizar el desarrollo de ese desempeño ambiental esperado por parte tanto del producto como de la organización. Presentamos otro conjunto de normas vinculantes con esa misma idea. Bien, ejemplo, tenemos la revisión de o verificación de procesos críticos y de competencias. Tenemos ejemplos y cómo aplicar o referencia de cómo aplicar la norma ISO 14044. Bien, las metas, la forma de control, medición, bien, análisis que puede llegar a tener, en fin. ¿Listo? En fin, ya depende, inclusive toca segmentos económicos muy específicos que faciliten la interpretación y la implementación de estas iniciativas. Es claro que tenemos que hablar del ciclo de vida del producto, fundamental. ¿Ven? Como lo indicamos en la imagen anterior, el análisis de ciclo de vida es vinculante absoluto para la gestión ambiental de una organización. Así que la invitación es que, aprovechando el impulso hacia la mejora que tiene la ISO 14001 como sistema de gestión, articulemos la evolución del desempeño ambiental a través del análisis del ciclo de vida del producto, lo cual nos va a generar un derrotero en la evolución de un bien o en la evolución de un servicio. Esta imagen ya la habíamos presentado en términos de ilustrar cómo se puede llegar a interpretar el ciclo de vida de un producto, en donde nos acostumbramos a observar que, abro comillas, el ciclo de vida se constituía a partir de una cadena o una concatenación de procesos que generaban valor, la cadena de valor, y al hablar de cadena de valor, pues propendíamos por tener un pensamiento lineal en donde se toma un recurso y a la final se satisface una necesidad específica de toda una población, a consecuencia del disfrute de ese bien o de ese servicio. El planteamiento que vamos a encontrar como reto para efectos de la gestión ambiental es tener claridades de cómo esa cadena de etapas que puede llegar a tener un producto en un comercio, ¿ven? Hasta su desaparición, realmente no es un hecho lineal, sino es un hecho circular. Es un hecho, no, más que circular, es espiral, en el entendido de que podemos conectar el ingreso de recursos para la génesis del bien o del servicio con el momento en el cual ya pierde su valor a consecuencia del desuso, a consecuencia de ese estadio posterior, bien, del uso que podamos tener o de un servicio o de un bien. El hacer esto ya nos genera un gráfico claro, evidente, con una geometría particular. Ciclo. Es decir, que el referente es lograr conectar
de una u otra manera el cierre de ese ciclo de forma tal que asegure un mejor desempeño ambiental tanto del producto como de la misma organización. El cierre del ciclo ecológico, como lo he denominado en los últimos años, y que la norma y que diferentes iniciativas lo tienen caracterizado con palabras muy similares, en donde el diseño tiene muchísimo que ver para que esto sea factible. ¿Ok? Así que el ciclo de vida del producto, bien, se va a visualizar más como lo observamos en la pantalla en su lado derecho, teniendo en cuenta los diferentes actores de la cadena de valor. Observemos, siempre hay un antes de dónde viene el producto y siempre habrá un después hacia dónde va el producto que estamos entregando a consecuencia del funcionamiento de la organización. La ISO 14001-2015 nos lleva a reflexionar, a recordar, a conectar unos elementos conceptuales estructurales que nos permite articularnos inclusive con otras normativas. En pantalla observamos que el referente de sistema para la gestión es clave, se mantiene y se debe catapultar en la implementación de esta norma. Pero no solamente allí, sino también el sistema de gestión por procesos. Lo uno va con lo otro. En otras palabras, un sistema de gestión de procesos nos va a permitir ser eficientes en el desarrollo de la implementación de la norma ISO 14001, referente casi que obligatorio para efectos de entender y hacer viable la posibilidad de concatenar los esfuerzos para buscar un resultado ambiental específico. Cuando yo ya tengo montado esto, ¿a partir de qué? A partir de la operación como tal. Tendremos una organización, el proceso 1 al proceso 2, al proceso 3, al proceso 4, al proceso 5. Todos están concatenados, claro, acorde con la lógica como se presta el servicio, la lógica como se fabrica el bien. Y cada uno de esos procesos, de que ya están establecidos desde el punto de vista operacional, van a ser la base para la configuración de un sistema de gestión por procesos para la implementación de una norma de gestión. Para ello es importante contar con dos estadios al avanzar. Uno, el desarrollo de un diagnóstico pensado para la articulación, para la génesis de una política ambiental. Eso implica el conocer la operación, cómo ha sido configurada, cómo ha sido construida, qué recursos demanda, qué tecnología, qué aspectos, cómo la interacción con el entorno, con el medio ambiente, a fin de entender qué es lo clave en términos de gestión ambiental que requiere una organización, un emprendimiento particular. Sobre esa política de gestión ambiental se deben establecer unos objetivos claros, concretos y medibles, los cuales me van a permitir desarrollar no solamente programas de gestión particular de acuerdo con la forma como quiero desarrollar esos objetivos, sino que adicionalmente me puede ayudar a delegar responsabilidades ambientales en cada uno de los procesos que configuran mi sistema productivo, ya sea en los procesos misionales, en los procesos de dirección o en los procesos de apoyo que requiere la organización. Por ende, insisto que esta es la plataforma que nos permite integrarnos con la gestión de la calidad, gestión de riesgos, la gestión de seguridad y salud del trabajo, etcétera, entre otros aspectos de gerenciamiento. La norma ISO 14001 ha tenido una evolución, ¿bien? Y está modificando y cada vez va incluyendo, va articulando nuevos elementos, nuevos conceptos claves. Entre el 2004 y 2015, evidentemente, hay un salto de conocimiento que la norma lo asume y lo absorbe. Parte de ello es que esta última versión articula muy bien con otras normas de gestión. En ese mismo entendido, tiene unas reglas de juego muy similares para la lectura de la norma. Debe, que son los requisitos de obligatoria aplicación, un debería, que son las recomendaciones, un puede, que son los permisos, nos da posibilidades dependiendo de las situaciones, o tener el desarrollo de la capacidad de respuesta, o inclusive notas que nos dan orientaciones sobre la interpretación, comprensión y consecuencia de aplicación de cada uno de los requisitos.
Los requisitos pueden tener estos estadios en términos normativos. Para efectos de una auditoría, por ejemplo, el conocer muy bien los debes de una norma es fundamental a fin de entender hasta dónde es lo mínimo que necesita implementar para lograr una certificación real y no de papel. En el capítulo de introducción ya nos comienza a direccionar en términos de las intenciones de la norma. ¿Ok? Nos habla de antecedentes, que es una discusión que a nivel global se ha tenido precisamente en la conexión entre países y organizaciones respecto a realidades del globo terráqueo, realidades de nuestro mundo, realidades de los ecosistemas. Nos brinda con claridad el porqué de esta norma. Aquí lo tenemos. Se busca proteger el medio ambiente y responder a sus cambios. Sencillito. Esa es la razón de ser de leer, entender e implementar la norma ISO 14001, en donde es clave tener compromisos, especialmente por parte de la gerencia, para desarrollar esta iniciativa en términos de realidades de desempeño. Nos presentan referentes. El referente clave, bien, el ciclo Deming de gestión, el famoso PHDA, planificar, hacer, verificar y actuar, como enfoque para la evolución de los sistemas de gestión, que recordemos que como sistemas están incluyendo como su módulo constructivo los procesos. Esta es la antesala de la norma y cómo se articula con el PHBA, con la metodología muy sencilla y práctica para llevar las ideas a buen término, y no solamente a buen término, sino asegurando una evolución en el tiempo. En este sentido de ideas, encontraremos que la planeación que se necesita para implementar un sistema de gestión ambiental estará soportado en los primeros numerales de la norma, a través de la planificación del sistema de gestión, partiendo del liderazgo y los recursos. Bien, podemos estructurar el cómo, pensar, anticipar, visualizar cómo es posible, cómo podría ser un sistema de gestión ambiental acorde con las realidades y el alcance de la operación de mi emprendimiento o de mi negocio. Luego pasaremos al hacer, y el hacer está reflejado principalmente en los numerales 7 y 8. El hacer debe ser verificado. ¿Verificado contra qué? Contra la planeación. Y en ese sentido, el numeral 9 es una excelente recomendación para poder realizar precisamente esa verificación, donde nos enfatiza algo muy importante: las evidencias, los criterios y en consecuencia la medición. Es decir, la evaluación del desempeño pasa de ser un supuesto, yo creo podría ser, según mi versión, según mi criterio. No, nos va a llevar a un mundo más objetivo, de tal suerte que podamos tener unos argumentos mucho más fuertes y que se pueden articular con otras industrias. Y finalmente la mejora, que es nuestro capítulo 10, se encargará de catapultar este escenario. Así que en consecuencia, en la medida en que leamos la norma, estamos también leyendo el ciclo PHBA y evidentemente lo trasladaremos a cada una de las iniciativas, a cada uno de los procesos. En cada proceso vamos a planear cómo realizar la gestión ambiental, vamos a verificar cómo nos va en términos de desempeño ambiental en cada proceso. Bien, identificaremos las mejoras que se puedan requerir en términos de ese desempeño ambiental deseado, y finalmente tomaremos esas acciones en términos reales para que ese cambio nos asegure precisamente el desempeño ambiental que estamos buscando. Si el proceso funciona ambientalmente de forma eficaz y de forma eficiente, evidentemente conectará y apuntará a que todo el sistema, a que toda la organización vaya con ese norte. Objeto y campo de aplicación. En el numeral 1 nos presenta en términos generales el cómo
o el hacia dónde desarrollar los sistemas de gestión. Allí el paradigma de política ambiental es clave como factor de generación estratégica de mejora al interior de una organización, catapultado por los quereres en términos de desempeño ambiental, el cumplimiento de requisitos y el logro precisamente de los objetivos ambientales emanados de la política ambiental. Aunque la norma técnica en términos de sistema de gestión ambiental no tiene citas normativas de referencia, desde el punto de vista legal, sí, y vamos a tener en Colombia múltiples normas legales que se requieren tener en cuenta de acuerdo a la naturaleza, ¿bien?, de su negocio. Entonces, dependiendo de la naturaleza de su negocio, la legislación colombiana tiene un paquete de medidas dispuestas desde el orden nacional, departamental y municipal. Ministerio de Ambiente, Secretaría de Ambiente y Secretarías de Ambiente a nivel departamental y municipal se encargan precisamente de proyectar, supervisar, controlar, mejorar la influencia de la gestión ambiental en torno a toda actividad, toda organización que está en sus territorios. Así que la invitación es a tener la siguiente buena costumbre. La norma nos lo va a pedir más adelante, pero aquí lo quiero resaltar. En el entendido que el componente legal es relevante, muy relevante en esta norma, el llamado y la invitación es a desarrollar una herramienta muy sencillita, que son las matrices de identificación de requisitos legales. Las matrices de identificación de requisitos legales. En su momento voy a dar un ejemplo de ello. Términos y definiciones. Los principales términos a tener en cuenta para efectos de entender esta norma son, bien, sin ser limitantes en otros conceptos claves para el desarrollo. Estos términos, haciendo un paréntesis, están incorporados dentro de la misma norma ISO 14001, bien, de tal suerte que podemos entender lo que quiere significar cada uno de ellos en la misma norma y leer posteriormente en la misma norma los requisitos necesarios para la implementación del sistema de gestión ambiental. ¿Qué es un sistema de gestión ambiental? Ok, listo. Bien, lo primero que hay que responder, parte de un sistema de gestión, es decir, parte como la empresa se gestiona, usada para gestionar, para llevar a cabo, para pasar a realidades, bien, temas relacionados con los aspectos ambientales, el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos del orden ambiental y abordar riesgos y oportunidades del orden ambiental que demanda o que posee la misma organización. Entonces, eso es un sistema de gestión ambiental, el cual, por definición, la norma me va a pedir que sea eficaz. Eficacia la define la norma como grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados, se logran los objetivos planificados, se logra el desempeño planificado. Es decir, cumplir lo que se promete. Eso se llama ser eficaz. Eso se llama ser eficaz y es la base de la medición, del seguimiento, de la verificación de un sistema de gestión ambiental. Referente básico que parte de la política son los objetivos. Entonces, los objetivos ambientales, ¿qué son? Objetivos establecidos por la organización coherente con su política ambiental. Es decir, que una política ambiental que no es un texto que se deja solamente en internet, en la página web de la organización, sino que se convierte en un deseo, en un querer, en un lineamiento de la gerencia que se lleva a la vida real. Y para poderlo llevar a la vida real, se espera que ese lineamiento se desglose en objetivos medibles, alcanzables, dimensionables, que se puedan delegar en todo colaborador, en todo componente, en todo proceso que hace parte de la gestión interna de la empresa. Conceptos claves para la gestión ambiental. 3 sencillos. ¿Qué es medio ambiente? ¿Qué es un aspecto ambiental? ¿Y qué es impacto ambiental?
Medio ambiente, entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, fauna y los seres humanos y sus diferentes relaciones. Entorno en el cual se encuentra una organización. Entorno, todo el entorno en el cual, si aquí yo genero un muelle, supongamos que viene una vía y construimos un muelle, el muelle tiene que ver con el río, tiene que ver con la montaña, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el aire, tiene que ver con todos los componentes de un entorno. La palabra entorno no pierde su concepto, su acepción sistémica. Puede abarcar desde aspectos al nivel interior de una organización hasta sistemas locales, regionales o globales. Es decir, el medio ambiente lo podemos visualizar a diferentes niveles. Un nivel interno de la organización, un medio ambiente al interior de la organización, un medio ambiente local, municipal, departamental, regional, nacional o internacional, global. Ojo a lo que viene. ¿Qué es un aspecto ambiental y qué es un impacto ambiental? Dos conceptos base para poder desarrollar la gestión ambiental. Un aspecto ambiental se considera, y aunque lo vamos a mirar más adelante, un aspecto ambiental es un elemento de las actividades de una organización, de los productos de una organización, de los servicios de una organización. ¿Bien? Es una actividad de los procesos de una organización que interactúa, es un elemento de esa actividad, es un elemento de ese producto bien, es un elemento de ese servicio que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente o cualquier elemento de ese medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la flora puede llegar a interactuar con la organización, la fauna puede llegar a interactuar con la organización, el suelo puede llegar a interactuar con la organización, o mejor, la organización, es decir, la prestación del servicio puede interactuar con la energía, puede interactuar con otros seres humanos, puede interactuar con la flora. Lo mismo puede pasar con un bien. ¿Ok? Luego viene el concepto es en la interacción, ¿listo? Es solamente la interacción. Yo necesito aire en una interacción con el aire. Necesito agua para poder lavar las brochas después de un proceso de pintura. Bueno, entonces tengo una relación con el agua de un entorno. Entonces, ese es mi aspecto ambiental, mi relación. Yo consumo agua al entorno, yo después tengo que lavar la brocha de pintura y en consecuencia esa agüita con contaminante, pues de pronto la tengo que relacionar con el entorno porque pues no tengo dónde más. O tal vez si de pronto tenga que hacer para poder realizar una relación más sana, más coherente con el entorno. Entonces, es el aspecto ambiental, la relación. ¿Listo? Yo consumo, yo le entrego al entorno, yo tomo el entorno, yo le entrego al entorno. ¿Y a qué parte del entorno? Fauna, flora, lo que sea. Impacto ambiental hace referencia al cambio en el medio ambiente, primer término, ya sea adverso o beneficioso, positivo o negativo, como resultado total o parcial de ese aspecto ambiental o de esos aspectos ambientales que posee una organización. En consecuencia, gracias a que consumo agua, yo puedo generar un cambio en un entorno, en el medio ambiente. Gracias a que yo me deshago del agua contaminada, puedo generar un cambio en el entorno próximo probablemente, o en mi entorno regional, en mi entorno nacional. Y ese cambio puede ser negativo o positivo. Cuando el cambio es negativo, lo vamos a denominar contaminación. Contaminación. Así que si dejo fluir ese volumen de agua con residuos de pintura, porque yo lavé la brocha, a través de la red de alcantarillado de mi ciudad, eso significa que de una u otra manera me relaciono con el medio ambiente, yo le entrego al medio ambiente eso que ya no me sirve a mí, ese perdimiento, se lo entrego a él, y el entregárselo al entorno me va a generar o me puede generar un cambio en el medio ambiente. La quebrada se contamina, la quebrada cambia su nivel de saturación de oxígeno, la quebrada ya puede o no puede portar más vida, la quebrada cambia su color, la quebrada ya no puede alimentar una boca tomal de una población. O sea, genera un cambio, ¿listo? Y ese cambio se llama impacto ambiental. Un aspecto ambiental, en consecuencia, me puede generar uno o varios impactos ambientales. Un solo aspecto. ¿Listo? Uno. Ejemplo, volvemos al tema del... Imaginen, ¿ven? Que tenemos que
que tenemos esos 2 litros de agua sucia, porque la verás broches. Entonces, se fue por el alcantarillado de su lugar. Llega un cuerpo de agua, va a hacerle un cambio. ¿Y qué cambio puede ser? Impactos. Le cambia el color, un impacto. Bien. Le cambia sus propiedades físicas al agua, su turbidez, ya le genera un cambio. Y cambiar la turbidez implica que ya algunos elementos de esa cadena trófica que viven en el agua ya no pueden desempeñarse como siempre lo venían haciendo, y genera un cambio. Que si la pintura tiene elementos o minerales pesados, claro, llega el agua, coge el pececito, ingresa, bien, esa pequeña o minúscula porción de agua contaminada al sistema y bioacumula residuos, llega a un máximo nivel y el pececito me genera un cambio. Bien, mortandad de peces en un cuerpo de agua genera un cambio. En ese caso, evidentemente adverso, negativo. Contaminé. ¿Bien? Y si sigo hilando un poquito más fino, entonces ya puedo indicar que me generó un impacto ambiental negativo en el agua, me generó un impacto ambiental negativo en la fauna, me generó un impacto ambiental negativo en la flora, me generó un impacto ambiental negativo en el suelo, porque los residuos se fueron acumulando en los procesos de, eso se llama ay, se me fue la palabra. Cuando pues en la tierrita que va llevando los cuerpos de agua, va sedimentando y esa sedimentación se va almacenando en los márgenes de los cuerpos de agua y comienza a integrarse al suelo. Entonces, de una u otra manera pasó el agua y ahora impacté también el suelo. Entonces, podríamos identificar que solamente en ese aspecto ambiental, entregarle esos 100, 200, 1000 mililitros de agua contaminada a un cuerpo de agua, a un río, a una quebrada natural, puedo estar generando 4, 5, 6, 7 o más impactos ambientales, cambios en un componente del medio ambiente. Esa es la reflexión central de los sistemas de gestión ambiental. En pantalla presento un diagrama de una empresa, de una industria, de una actividad X, en donde a través de una reflexión de este tipo comienza a identificar precisamente los aspectos ambientales tan sencillos como estos. Bien, claro, hay desechos domésticos, aguas domésticas, bien, energía, ¿listo? Y cómo esos desechos, esos vertimientos, esa energía residual o partes del mismo producto, llámese un bien o un servicio, bien, me generan cambios en los diferentes ecosistemas que son parte de nuestro medio ambiente. Esa es la primera reflexión. Riesgo, aspecto e impacto ambiental, pero no están solos. Hay que observarlos respecto a un parámetro de referencia, que son los riesgos. El riesgo tiene 2 niveles de conceptualización. El riesgo per se, el riesgo en su génesis básica, que es definida como efecto de una incertidumbre, es decir, casi que lo podemos connotar como un hecho estadístico. Riesgo y oportunidades, efectos potenciales adversos, amenazas, y efectos potenciales beneficiosos, oportunidades que puede llegar a tener un producto, una organización. ¿Ok? Bueno, eso como tema de riesgo. Bien, y lo vamos a estar mirando más adelante un poquito con mayor desglose cuando hablemos de gestión del riesgo. Pero por lo pronto ya estamos observando que al menos ya tiene 2 componentes el concepto de riesgo. ¿Bien? El concepto de incertidumbre, probabilidad, ¿bien? Y el concepto de efecto, ¿bien? Consecuencia, ya como que se visualiza para poderlo decantar. ¿Listo? Entonces le menciono esto para que en su mente lo tengan presente. ¿Qué se busca? Prevención de la contaminación, es decir, procesos, prácticas, técnicas, materiales, que nos permitan evitar, reducir y controlar la generación de
emisiones, descargas, vertimientos, impactos ambientales adversos. En conclusión, ¿listo? Eso es hacer prevención para prevención de la contaminación. Ahora bien, ¿qué es un ciclo de vida? El ciclo de vida como concepto también es desarrollado por la misma norma ISO 14001 y nos lo presenta como las etapas consecutivas e interrelacionadas, interdependientes, de un sistema producto, o sea, ya con el producto como sistema, desde la adquisición de la materia prima o su generación, por ejemplo, en un servicio, a partir de recursos naturales hasta su disposición final. Y ese ciclo de vida nos lo propone acá. ¿Listo? La misma norma ya nos da los pasos. Claro, respecto a lo que les presenté, difiere un poquito, pero vamos en la misma línea. La norma ISO 14001 nos propone unos pasos muy particulares para esos efectos. De ahí quiero resaltar que para la norma ISO 14001, el diseño es un paso clarísimo en la ruta de vida que tiene cualquier bien o tiene cualquier servicio. El diseño. Adquisición de materias primas, diseño, producción, transporte, entrega, uso, tratamiento al finalizar la vida útil y su disposición. Ahora bien, este concepto es clarísimo, el concepto de proceso, y es un concepto que me permite aunar esfuerzos entre diversas normas de gestión. Así que por ello es que lo traigo a colación en la norma ISO 14001, porque es el mismo referente, por lo cual se va a convertir en el factor que me permita articular cómo gestionar aspectos ambientales, de calidad, seguridad del trabajo, riesgos, gestión humana, financieros, en una organización, a través del mismo concepto de procesos. Solamente que en este momento lo vamos a ver con ojos de gestión ambiental. ¿Listo? Es decir, que sus entradas tienen algo que ver con la gestión ambiental y sus salidas tienen algo que ver con la gestión ambiental. Esa es la óptica que se está proponiendo. Recordemos, aspectos ambientales de un proceso versus los impactos ambientales que los procesos nos pueden generar. Aspectos ambientales. Relaciones que tiene el producto o una organización con su entorno, con el medio ambiente. Estas relaciones las podemos vincular o articular con una clasificación particular. Esas relaciones se pueden dar con ciertos componentes de ese medio ambiente y los componentes los podemos aglutinar en tres grandes grupos. Un primer grupo que se llaman los componentes abióticos, que estamos resaltando en estos momentos. Y aquí un pedacito de recursos naturales. Componentes bióticos y componentes antrópicos. Abióticos porque son componentes del medio ambiente que no que no tienen vida o que no llevan el concepto de vida en sí mismo no tienen vida, ¿bien? Facilitan y es la base de la vida para otros componentes, pero no la tienen, no la poseen. Aire, agua, suelo, energía, el sol, agua, el aire, el terreno, las rocas, minerales, componentes abióticos. Componentes bióticos son todos los que poseen vida, la flora, la fauna. ¿Listo? Y algunos de ellos se configuran como precisamente recursos naturales, la lana de las ovejas para fabricar las ruanas o otros tejidos. Y los antrópicos tienen que ver con el ser humano en términos del ser biológico, ¿listo? Es decir, el ser humano como el hecho biológico, pero también como el hecho de sociedad y comunidad. Es decir, bien, ahí encontraremos las comunidades, la cultura, podemos encontrar la arqueología, los sitios de interés,
la infraestructura que el ser humano construye y demanda para su supervivencia, para su desarrollo, entre otros aspectos. El aspecto ambiental es la relación que existe con cualquiera de estos componentes. La relación que tiene mi organización con el suelo, por ejemplo. Entonces, tú construyes un edificio, necesitas generar una base de operación. Pues la base de operación necesita un área, necesita un espacio. Y el mero hecho de utilizar ese espacio genera una relación con el suelo. ¿Bien? Necesito suelo libre para poder construir mi sede. Entonces, ya tengo una relación, ya se genera una relación con el entorno. ¿Ok? Sí. En esa misma línea podemos identificar de todo bien o de todo servicio aspectos ambientales. En términos de servicios, por ejemplo, también hablemos del suelo. ¿Podemos encontrar aspectos ambientales relacionados con el suelo? Claro, aquí les estoy generando un video aprovechando una herramienta tecnológica denominada computador y muy probablemente ciertos materiales que configuran la matriz, bien, de las mainboard, de las placas madre que tiene este computador que estoy utilizando, van a ser extraídos del suelo a partir de la industria extractiva de minerales, que son procesados, beneficiados, se convierten en materias primas y llegan allá en algunas empresas y en algunas industrias, los terminan de procesar y los integran bien en los circuitos, en las plaquetas de los circuitos integrados. Entonces, tengo una relación con el suelo en el sentido de una super tecnología que requiere unos minerales muy específicos con un desempeño muy particular, pero que me obligan a tener un respaldo en términos de la industria minera o de la estructura industria extractiva para poder conseguir esos elementos, esas materias primas que me permitan configurar, construir este computador y en consecuencia poder brindar el servicio que estoy brindando en estos momentos de transferencia de conocimiento. ¿Vale? Hay que observarlo así. ¿Cuál es la relación? ¿Qué tomo del medio ambiente y qué le entrego? En consecuencia, las relaciones, si lo observamos como proceso, las relaciones se van a dar en esos dos sentidos. ¿Qué me entra del medio ambiente del entorno y qué le entrego al medio ambiente? ¿Listo? Ahora bien, el tomar eso o el entregar eso genera un impacto ambiental. Si yo tomo, le quito al entorno, le quito al medio ambiente, le tomo al medio ambiente, eso genera algo. Y cuando yo entrego, ya sea así sea el producto final, un bien finalizado o un servicio prestado, le entrego ese producto o le entrego subproductos, bien, relacionados con ese bien. Los cambios, ¿dónde vienen? Es decir, los impactos ambientales, ¿dónde vienen? A consecuencia de ese aspecto ambiental relacionado por el consumo de materiales o relacionado por el consumo de energía. Son las dos grandes fuentes que articulan la mayoría de los aspectos ambientales de una organización. El consumo de materiales, de materias primas, de insumos, de cualquier índole, el consumo energético. Pero también, por otro lado, los aspectos ambientales y en consecuencia los respectivos impactos ambientales los vamos a encontrar por la presencia de ese producto en el entorno, de lo que entrego, de ese bien en el entorno, de ese servicio en el entorno. ¿Listo? Servicio turístico. Claro, eso me entrega algo al entorno, eso le entrega algo al ecosistema. Aparte de la super experiencia que vive el turista. ¿Listo? En su imaginario. Eso no se puede tocar, eso es inmaterial. Pero el hecho de caminar del turista, pasó, pisó, ese simple hecho de pisar sobre un terreno me genera un subproducto que tengo que tener en cuenta en términos de impacto ambiental. ¿Ven? Productos, subproductos. ¿Listo? En consecuencia, los impactos ambientales se van a dar por la transmisión o el consumo en términos medibles, ¿bien?, de estos aspectos ambientales, el consumo, es decir, genera un cambio en el medio ambiente, le quito madera, le quito agua, le quito energía, ¿listo? Tomo del medio ambiente eso, tomo del medio ambiente, le cojo minerales y para coger minerales tal vez me llevo de paso la flora y la fauna, ejemplo, y le entrego un bien que cuando interactúa con el medio ambiente de pronto me genera contaminación. O de pronto no es el producto como tal, no es el servicio como tal, sino los subproductos que me generan esa contaminación.
Y normalmente esos subproductos pueden ser o residuos sólidos, o vertimentos, o emisiones atmosféricas. ¿Bien? En consecuencia, el desempeño ambiental es el resultado generado, es el desempeño relacionado con la gestión de esos aspectos ambientales. Es decir, cómo gestiono mi consumo de materiales, cómo gestiono mi consumo de energía, cómo gestiono la introducción de ese bien o de ese servicio en el ecosistema, en el medio ambiente donde me encuentro, o de algún subproducto que salga a consecuencia de la fabricación de ese bien o de ese servicio. Ojo, esto no es únicamente un tema que manejan grandes procesos industriales. No, no, señores. Así sea artesanal. ¿Bien? Y les coloco un ejemplo. ¿Qué pasó con la expresión cultural del Domingo de Ramos? ¿Qué pasó desde hace unos 4, desde hace unos 5 años? ¿Por qué se generó un cambio? ¿Bien? Y eso era un hecho artesanal. ¿Bien? El ramito. Porque el ramito generaba el consumo, ¿bien?, de esa especie, y al ser tan, digamos que, divulgada esa práctica religiosa dentro de la cual yo me encuentro, ¿ven? Al ser tan amplia esta práctica religiosa, significó que muchas personas necesitaron ese elemento, y al requerirlo muchas personas ese elemento, se incrementó la demanda, ¿bien?, de esa especie de palma, y la demanda fue tal que el ecosistema tenía una cantidad finita y la consumió, a punto de colocarlo en peligro, es decir, perder su traza genética, desaparecerla, solamente por esa expresión. Entonces no es cuestión solamente de grandes empresas que el humo que le sale, que el vertimiento negro que le sale, no, no, no. En cualquier actividad podemos mirar el desempeño ambiental. Aquí tenemos una imagen que nos consolida precisamente esa relación. ¿Listo? ¿Bien? Los consumos, las salidas, aspectos ambientales, ¿bien?, y los cambios que me pueden generar en emisiones atmosféricas. ¿Bien? ¿Qué podemos encontrar? La generación de partículas, vapores, humos, sustancias al aire, ¿bien?, ¿listo?, a la atmósfera gaseosa. La generación de olores, por ejemplo, doña Juana, ay, 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 sí, eso nos genera un impacto ambiental por el olor. ¿Listo? Bien. También podemos tener impactos ambientales por relaciones energéticas. ¿Cómo así? Generación de ruido, que es un hecho mecánico. Generación de vibraciones que se van al medio ambiente. Y eso le puede generar que, a ver, mucho ruido impacta a una población vecina. ¿Usted qué hace con una fiesta a todo dar a las 3 de la mañana cuando usted está disfrutando un descanso en su cama? Le genera un impacto ambiental antrópico, ¿ven?, a los vecinos. ¿Listo? En términos de vertimientos, ¿no?, que entonces nos salen aguas industriales, salen, ese es el aspecto ambiental, generamos vertimientos industriales, generamos vertimientos, aguas grises, aguas domésticas, redireccionamos el agua lluvia, ya no cae donde caía antes, sino ahora cae en otro lado. ¿Y qué consecuencia nos genera? ¿Cuál es el impacto ambiental por ese cambio? Contamina los cuerpos de agua, cambia el régimen de escorrentía, es decir, el agua escurre ya no por los canales habituales, sino cambia la dirección, y eso hace que la irrigación ya no sea de forma homogénea o de pronto ya es sectorizada, y cambia la relación con el entorno, con el suelo, cambia la saturación de agua en el suelo, y vienen más consecuencias. Entonces, ahí están los impactos. La generación de residuos sólidos, que los podemos catalogar en dos grandes categorías: residuos sólidos industriales no peligrosos o domésticos no peligrosos, y residuos peligrosos. ¿Cuáles son los residuos peligrosos? Los que están relacionados con sustancias peligrosas. ¿Bien? Evidentemente el nivel de impacto ambiental es mayor cuando tenemos residuos peligrosos que cuando tenemos residuos no peligrosos. ¿Ok? Bueno. El consumo del área, tenemos que decapotar para poder construir la edificación, el problema de la erosión en términos del suelo. Bien, la generación de calor excesivo que se irradia al entorno, o iluminación. El simple hecho de tener luminarias en el encerramiento perimetral de su conjunto residencial, en el encerramiento perimetral de una empresa, ¿eso qué hace? Bien, que esa energía no aprovechada, claro, me puede afectar el régimen,
el reloj biológico que tiene diferentes especies, porque hay una fuente lumínica permanente y eso puede inducir en nuevos comportamientos y afecta la fauna, por ejemplo. Los mismos accidentes de trabajo pueden ser consecuencias antrópicas definidas como impactos ambientales dadas por salidas, subproductos o el mismo producto que emerge a partir de los procesos de cada organización. Ojo, recuerde que esto no es dependiente si son grandes empresas, no. Para cualquier, inclusive si usted es un profesional independiente, también tiene que hacer esta reflexión, obviamente en su debido alcance, acorde con su tamaño. En lo vinculante con requisitos, es relevante resaltar, ¿listo?, que existen diferentes niveles. Comenzamos por el top, bien, por los principales que están dados por los requisitos legales y reglamentarios, bien. Recordemos que también podemos tener necesidades expectativas inherentes, que técnicamente son inherentes, bien. Yo utilizo pinturas que incluyen metales pesados, en consecuencia, si la legislación no me lo dice, supongamos que no me lo dice, que sí lo dice, ¿bien?, es inherente tener en cuenta ese aspecto ambiental para gestionarlo. No olvide el concepto de requisitos. Están los requisitos legales de la organización, bien, están los requisitos de la propia organización, listo, están los requisitos inherentes al producto, bien o servicio, a través de todo su ciclo de vida. Pueda que yo genere un servicio, pero ese servicio va a tener un soporte objetual y ese soporte objetual o el mismo servicio, bien, necesitará en estadios posteriores que lo utilice mi usuario. Hay que mirar qué pasa con él al final o qué pasó en el antes. Y eso invitará a generar reflexiones ya no solamente como una unidad productiva, sino a través de la cadena de valor o inclusive a través de agremiaciones del mismo estado. Requisitos del cliente y requisitos de otras partes interesadas, como por ejemplo la comunidad. Así que vamos a tener diferentes fuentes de requisitos a cumplir. Por ello, no olvidemos, concepto matriz de requisitos ambientales, matriz legal. Solamente los legales, prioriza los legales, pero lo podemos ampliar a, oiga, yo puedo ir listando los requisitos desde el punto de vista ambiental que esas otras partes interesadas pueden llegar a demandar. Número 4, contexto de la organización, lo tenemos dividido en 4 grandes elementos, bien, muy en sintonía con la ISO 9001, muy en sintonía con la ISO 45001, muy en sintonía. Vuelve y juega el concepto de comprensión de la organización y de su propio contexto, vuelve y juega en la comprensión, pero ya en este punto, con su sesgo, comprensión de las necesidades expectativas de las partes interesadas, obviamente en torno a lo vital. Hay que determinar el alcance del sistema de gestión ambiental, hasta dónde lo quiero llevar y cómo va a ser bien, el diseño del mismo. Miremos un par de cositas particulares que podemos encontrar, bien, en este desarrollo. Ya lo vamos a ver en líneas diapositivas adelante. En el numeral 5 encontraremos 3 elementos claves para desarrollar el liderazgo al interior de una organización. ¿Listo? Liderazgo es querer hacer y concretarlo en hechos prácticos, en hechos verificables, trazables, evidenciables. El liderazgo del compromiso, el desarrollo de la política ambiental de la organización y la asignación, ojo que esto es muy importante, la asignación ¿de qué? Vamos a darle un espacio a esto que es relevante, de los roles, responsabilidades y autoridades que en toda la estructura de la organización debemos tener en cuenta para efectos de la implementación del sistema de gestión ambiental. Es decir, que todo líder de proceso debe tener claro su rol ambiental, sus responsabilidades ambientales y debe tener autoridad para la gestión ambiental de su proceso. Y el que lidera el sistema, también el sistema de procesos, de su sistema de procesos. Eso permite generar escalabilidad de la gestión ambiental. Así que el liderazgo, bien, lo vamos a desarrollar en unos elementos sencillos, a saber, liderazgo y compromiso. Vamos a buscar
facilitar los caminos de aprehensión, de, de asignación, de integración de responsabilidades a lo largo de la estructura de organización, asegurando que el sistema de gestión ambiental sea comunicado, apoyado y mejorado a través de esa responsabilidad. Si soy líder, yo asumo esa responsabilidad. ¿Listo? Yo asumo esa responsabilidad. Entonces, eso hace parte, por eso hace parte integral, por ejemplo, de los manuales de competencias laborales. Entonces, usted estructura su manual de competencias laborales y dice un apartado donde, mire, técnicamente usted me responde por esto, administrativamente usted debe saber esto, debe poder hacer esto, y en términos de calidad debe poder hacer esto, y en términos de gestión ambiental usted debe poder hacer, debe poder lograr, debe tener la capacidad de hacer eso. ¿Ok? Obviamente una articulación integral. En términos de política ambiental, lo importante es que la norma va a establecer unos parámetros muy específicos al cumplir. Eso va a asegurar que lo que se plantee sea apropiado para la naturaleza y las características del negocio como tal, del ejercicio como tal de la empresa, y sea un referente para dimensionar, definir y dimensionar compromisos. Debe ser comunicada esta política ambiental, debe estar disponible, debe ser consultada, pero no como letra muerta, sino como un mandato al interior de la organización para la búsqueda del logro que se espera en términos de desempeño ambiental. Y los roles, responsabilidades y autoridades deben ser asignados y comunicados a cada cargo y en consecuencia a cada persona de su equipo de trabajo. Planificación, numeral 6. Vamos a desarrollar ese sistema de gestión ambiental. ¿Listo? ¿Cómo puede ser ese sistema? Vamos a mirar esos ya detalles, esos intrínculos del sistema. Entonces aquí nos va a plantear en el numeral 6.1, acciones para abordar riesgos de oportunidades, nos va a dar los datos de entrada, bien, los elementos de entrada para caracterizar, diseñar ese sistema de gestión ambiental. ¿Por dónde comenzamos? El numeral 6.1.1 es clarísimo, bien, por nuestra visualización interna y externa. Nuestros procesos, cómo son nuestros procesos, tecnología, forma de transformación, etcétera, etcétera, las características de nuestro contexto, los riesgos asociados, los riesgos relacionados con el ambiente, pertinentes a cada uno de esos procesos, las oportunidades que podemos llegar a tener en cuenta, y que toda esta reflexión debe tener un soporte, una trazabilidad, una evidencia que hicimos. Numeral 6.2.2. Corazón. Corazón del sistema de gestión. Numeral 6.1.2. Bien. Identificación de aspectos ambientales. Aspectos, lo que acabamos de hablar. Hacer esa reflexión acorde con una metodología coherente, sustentada, argumentada, que me permita identificarlos en primera instancia, que es base. Si no los identifico es como no ver, y si no los veo, pues no los puedo aplicar. Que me permita esa metodología impedir o identificar los impactos ambientales relacionados con el ciclo de vida del servicio o del bien que estoy aportando para la sociedad, dejando evidencia de esta reflexión, aplicando un método que me permita conocer cuáles son más importantes en términos de impactos, cuáles impactos ambientales pueden ser más significativos y cuáles no tanto. De tal suerte que el nivel de significancia, qué tan significativo puede ser el impacto ambiental, me debe guiar en torno a la estructuración y a la priorización de acciones del sistema de gestión ambiental. Por ende, esto es clave, los aspectos ambientales y la identificación de esos impactos ambientales. Típicamente los vamos a encontrar como las matrices. Matriz de identificación de aspectos ambientales, evaluación o valoración de los impactos ambientales. Al lado de ello, bien, y con un nivel de importancia muy relevante, tendremos que identificar, determinar y gestionar oportunamente los requisitos legales y otros requisitos. Esta es, digamos que otra partecita un poquito más pequeña, pero muy importante, el corazón de la norma, porque le da prioridad a ella. ¿Bien? ¿Eso qué significa?
que si yo digo, yo voy a hacer un sistema de gestión ambiental, listo, hagámoslo, lo voy a diseñar. No es suficiente con hacer la reflexión técnica apoyada en un ingeniero ambiental que me permite identificar los aspectos ambientales, poderlos concretar, dimensionarlos, caracterizarlos, inferir u observar o medir inclusive qué impactos ambientales está generando, aplicar una metodología super wow, identificar en consecuencia qué acciones puedo tener para controlar o mitigar esos impactos ambientales. Muy bueno. Pero sí o sí a la luz de la legislación y de otros requisitos. Simple. En consecuencia, muchas veces se comienza por conocer, ¿bien?, esas matrices, ¿bien?, de requisitos legales para identificarlos. ¿Listo? Y la lógica es que si yo genero una muy buena reflexión en torno a los aspectos ambientales y en consecuencia qué impactos ambientales genera, su priorización a través de la significancia, bien, y la identificación, oiga, ¿qué puedo hacer con ello? Puedo establecer, y lo mismo, y lo mismo de forma análoga lo puedo hacer con los requisitos legales, porque básicamente me va a decir, oye, identifíquelos, pero no me quede con, y debo cumplir la resolución tal. No. Hay que ir un poquito más allá y vamos a configurar, a construir planes de acción. Planes de acción para gestionar los aspectos ambientales significativos, ¿bien? Es decir, los más importantes para su organización, ¿bien? Los más importantes. Eso no implica que si me comparo con una gran empresa, son importantes solamente los de la gran empresa, no, los de su organización. Si es pequeñita, claro, el impacto es chiquitico, pero dentro de esos impactos chiquiticos, bien, van a existir unos que son más significativos. Ahí comienzo a trabajar. Visualizando los requisitos que tengo que cumplir, legales y de otra índole, los riesgos y las oportunidades, es decir, todo lo anterior. ¿Bien? Un plan de acción. Y el plan de acción es la clave para hacer operativo el sistema de gestión ambiental. En pantalla les presento lo que podría ser una matriz de identificación de requisitos legales, la cual es aplicable, ojo, no solamente para la ISO 14001. Este concepto, esta idea, perfectamente es aplicable para la gestión de la calidad ISO 9001, para la gestión de la seguridad y salud del trabajo ISO 45001 y para el cumplimiento de otros referentes normativos. Es muy sencilla la idea. La idea es tener una matriz de 2 entradas, columnas y filas, organización muy sencilla, en donde la identificación de las filas me da el rutero a seguir para la gestión de los requisitos legales. Comienzo por la identificación de los mismos, qué norma, tipo de norma, esto puede llegar a variar, ¿bien? ¿Qué fecha, qué ente lo generó? ¿Qué sistema de gestión me puede afectar? Aquí me puede afectar la calidad, me puede afectar la gestión ambiental, me puede afectar la gestión de la seguridad y de salud y trabajo, ¿listo? ¿Qué artículo de ese referente aplica? Bien, del decreto, qué sé yo, 1575 de 2007, generado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El artículo 10 es el que me aplica, el resto no tanto. Así debe ser el análisis. Hay que leer la legislación completa, entenderla de forma correcta, sin supuestos, y tomar una primera conclusión del articulado. ¿Qué tanto me aplica? ¿Todo o una parte? ¿Bien? Así que no es suficiente con referenciar solamente a nivel general el título, ¿bien?, del documento, sino que hay que definir exactamente qué artículo y describir la afectación. ¿Bien? Artículo 10, por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano. Claro, eso me puede afectar, por un lado, en cierta medida, un aspecto ambiental. Necesitamos agua para hidratar al personal que me colabora en la prestación del servicio. Necesito eventualmente agua para hidratar a los trabajadores en la fábrica. Listo. Eso me puede ayudar a dar luces. Pero también me puede servir ese mismo articulito 10, ¿bien?, del decreto 1575 de 2007, me puede ayudar a inferir
las condiciones sanitarias que debe tener el agua para el consumo humano, de tal suerte que no me genere una afectación a la salud de los colaboradores directos o indirectos de la organización, y en consecuencia estoy visualizando que puede tener un efecto en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ven? Entonces, con esos ojos hay que leer a cabalidad, de forma completa, integral, coherente, consistente, la legislación. Hay que estar muy atentos a la modificación. Colombia se caracteriza por una dinámica generosa en términos de legislación. Esto puede estar cambiando. Se pueden identificar, oye, sugerencias para la implementación, qué debo hacer, ojo, mantenimiento de las instalaciones, ojo con esto, ojo con aquello, cómo lo cumplo, cómo puedo evidenciar que cumplo ese requisito legal. Aquí es donde yo tomo notas. Bien, si tenemos alguna parte interesada, bien, y aquí pues ya pueden venir otras reflexiones. En este caso muy particular, miren, qué simpático. El diseño de esta tablita me invita a identificar o qué peligros me genera el consumo de agua no potable, ¿listo? O qué aspectos sin consecuencia de impactos ambientales puede generarme el consumo de agua. Hago ahí la reflexión, ¿ven? Como lo tengo allí, y me va a ayudar a alimentar el sistema de gestión ambiental. Eso es la noción de lo que podría ser una matriz de gestión de requisitos legales inicialmente, que se puede extrapolar, por ejemplo, a normativos. Una norma técnica colombiana que aplique para su organización, calidad, ambiente o seguridad y salud en el trabajo. Bien, eso nos acerca a la gestión del riesgo. Claro, tendremos que hablar de riesgos medioambientales, riesgos de calidad, riesgos medioambientales, riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Vamos conectando cositas. Y la gestión del riesgo también me puede ampliar la capacidad de interpretación, la capacidad de mejora que podemos tener en este numeral. En pantalla observamos una opción de gestión de los riesgos medioambientales. Simplemente es una opción. ¿Ven? Podemos tener diferentes metodologías. Aquí la gestión del riesgo es importante resaltarla por su importancia. Vemos un ejemplo de lo que podría ser la identificación de aspectos ambientales de una organización. Impacto visual en la comunidad y que me pueda generar contaminación visual, generación de ruido que pueda generar contaminación por ruido. ¿Bien? Aspecto ambiental, impacto ambiental de una actividad específica. La pregunta es, ¿cuáles son sus aspectos ambientales? ¿Cuáles son sus impactos ambientales? ¿Y cuáles van a ser las acciones para controlar o, en el peor de los casos, mitigar los impactos ambientales generados por su actividad? Cualquiera. Afectación directa al medio ambiente es parte de lo que puede llegar a generar. No solamente las grandes industrias. Dejé la imagen central para ilustrar que también los servicios generan impactos ambientales. Claro, podemos tener algunos positivos. Claro, el teletrabajo reduce la necesidad de transporte. Evidentemente, menos transporte, menos uso de sistemas de transporte, parte de ellos utilizan consumo de combustibles fósiles, es decir, que generación de emisiones por quema de combustibles fósiles se reduce porque se va a utilizar menos el transporte. Claro, ahí tenemos un cambio positivo en el entorno, como se maneja al interior de la academia. Claro, eso es prudente, eso es interesante. Pero el mero hecho del computador de pronto me genera algo que no es tan positivo. Y esto es una realidad para países africanos, latinoamericanos, principalmente. En la imagen mostramos
que el tema de la gestión ambiental puede elevarse, dependiendo del tamaño de la industria, a unos protocolos muy definidos y muy concretos para la gestión de ciertos tipos de proyectos, ciertos tipos de servicios, ciertos tipos de productos. El requisito legal puede ser tan robusto como la necesidad de estudios de impacto ambiental, EIAs, o planes de manejo ambiental. Claro, para hacer el ramo del Domingo de Ramos, pues una actividad pequeñita, chiquitica, no aplicará tanto para ello, pero eventualmente para una industria de extracción de petróleo sí que aplica ese concepto. Entonces, dependiendo del tamaño de la organización y de su potencial en términos de impactos ambientales, asimismo la legislación colombiana establece unos protocolos muy específicos para la gestión ambiental de un proyecto, de un servicio, de un producto, de una organización. Y esto se debe tener en cuenta en el diseño del mismo sistema de gestión ambiental. Ejemplo, debe estar articulado con lo que llamamos estudios de impacto ambiental cuando apliquen o planes de manejo ambiental cuando apliquen. Un ejemplo de método para la evaluación de impactos ambientales. ¿Listo? Hay muchos métodos, hay diversos métodos. Dependiendo de la magnitud del impacto, esos métodos se pueden refinar. Bien, es decir, hacerlos un poquitín más complejos de tal suerte de lograr una mayor asertividad para problemas más complejos. También vamos a encontrar métodos de evaluación de impactos ambientales más sencillitos, ¿bien? Para desarrollar el ejercicio a menor escala. Lo importante es resaltar la conexión entre los dos conceptos. Aspectos ambientales, la identificación de los respectivos impactos ambientales, el ejercicio o la metodología que se utilice para establecer su nivel de significancia. Bien, listo. Existen diversos criterios para ello y que a partir de esos numeritos que se coloquen de acuerdo con ese modelo metodológico te permita inferir conclusiones. Numeral 6. Planificación. Y la planificación comienza por ¿dónde? Establecer precisamente los objetivos ambientales y planificación para lograrlos a través del numeral 6.2. Entonces, después de tener toda esa reflexión en el numeral 6.1, que es clave, muy importante, en el numeral 6.2 tendremos que revisar los objetivos ambientales y la planificación de las acciones para lograr los objetivos ambientales. Es decir, del dicho al hecho muy concretico y nada de promesas y de texto. Porque si esto se convierte en un texto, pues, ¿cuál va a ser realmente, bien, el impacto que va a tener en la operación? Bueno, bien. Objetivos. Ahí están las características que se esperan mínimas para su desarrollo y la planificación, que es lo mínimo que se espera para un plan de acción, un plan de trabajo en términos de gestión ambiental. Un ejemplo, bien, de lo que pueden ser esos objetivos, ¿listo? Y los objetivos en términos ambientales, dada la importancia para el mundo, sí o sí tienen que ser medibles, ¿bien? Y esforzarnos en alcanzarlos. No sé si alcanzables, porque decir alcanzables es dejar la utopía, mejoraré y algún día lo alcanzaré. No, porque las características de cambio que tenemos en nuestro medio ambiente son tan importantes, relevantes y claves que no nos está dejando tiempo de reacción. Así que los objetivos ambientales deben ser medibles, concretos, en el corto, mínimo en el corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo de visualización, ¿bien?, de la planificación de la gestión ambiental. Numeral 7. El apoyo lo requerimos a partir del 7.1 recursos, 7.2 competencia del personal, 7.3 toma de conciencia del personal, 7.4 comunicaciones en la organización y 7.5 información documental. Sí, señores, similar a las otras normas. ¡Qué casualidad! En términos de apoyo, claro, necesitamos saber qué se requiere para implementarse este sistema de gestión ambiental. Conseguirlo
y ejecutar. En términos de competencia, cada persona de la organización debe tener en cuenta el desempeño ambiental, debe tener en cuenta su competencia ambiental en términos de educación, formación y, si desea, habilidad, ¿bien? En términos de la gestión ambiental, de lo que vaya a manejar en torno a la gestión ambiental como tal, y tener evaluación, seguimiento y evaluación, no solamente del resultado, sino de la competencia que cada individuo tiene. Es necesario determinar las necesidades de formación en términos de gestión ambiental, de los aspectos ambientales, y qué acciones son requeridas para que esa formación sea ideal, buscando un cambio o buscando una consecuencia en el comportamiento de los colaboradores de una organización. En apoyo, claro, una toma de conciencia. La imagen es clarísima. Una cosa es que se tenga la competencia, pero otra cosa es que seamos conscientes de aplicar esa competencia esperada. Que estemos convencidos de realmente hacer lo que estamos proponiendo hacer. Y saber por qué lo estamos haciendo. Comunicaciones. La comunicación es fundamental. En este término, matizado en lo vinculante con la gestión ambiental de la organización. Es muy similar a lo que vimos en la ISO 9000. La información documentada tiene una rutina, tiene unos referentes, unos requisitos también análogos a la ISO 9001, análogos a la ISO 45001. ¿Eso qué significa? Caramba, que en estos componentes la mecánica es la misma, la forma de gestión es muy similar. No inventemos más cosas de las que necesitamos. En operación aquí sí llega una cosa muy clave, muy importante. Nos genera solamente dos referencias, dos elementos, dos cuestiones a tener en cuenta. Prácticamente es cómo trabajamos en condiciones normales y cómo podemos llegar a trabajar en condiciones que no necesariamente son tan normales. Es decir, sorpresa, numeral 8.1, planificación y control operacional. ¿En términos de qué? De gestión ambiental. ¿Vale? Y el 8.2 nos invita a prepararnos, a anticiparnos ante emergencias ambientales. Ante emergencias. Es decir, la embarramos, bien, consumimos muchas palmas, se nos convirtió eso en una emergencia ambiental por deforestación, por inestabilidad de terreno, por pérdida de una especie. ¿Qué hacemos allí? ¿Qué hacemos con el cambio climático? ¡Ay, caramba! ¿Qué hacemos? Ya, emergencia, situación no esperada que nos cambia las condiciones de operación de forma abrupta. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Esta es el quick del asunto, el desarrollo del ejecutar del sistema de gestión ambiental. Para ello, vamos a tener en cuenta en el numeral 8.1, bien, planificación y control operacional, 4 aspectos. El primero es establecer, implementar y controlar y mantener los procesos necesarios para la gestión ambiental, para la gestión del sistema de gestión ambiental, para el desarrollo del sistema de gestión ambiental. Los procesos. Entonces ya vamos a encontrar que en la norma menciona mucho la palabra procesos, esta palabrita. Y ya sabemos qué es proceso, o sea, ahí podemos articular sistema de procesos productivos con el sistema de procesos para la gestión ambiental. Y podemos, bien, solapar, podemos generar la interacción entre esas necesidades de transformación que nos propone cada una de las normas de gestión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Segundo, ¿cómo vamos a controlar los cambios y sus consecuencias? ¿Cómo vamos a controlar los impactos ambientales y sus consecuencias? ¿Cómo son esos planes de gestión? Control de los procesos contratados externamente. Ajá, clave, porque aquí de una vez nos invita a considerar que lo relevante no es la forma de contratación de un proveedor, de una persona, de un profesional, de un proceso, sino que nos hagamos responsables de todo, de una u otra manera. Eso sí, eso no significa que le hagamos la tarea al proveedor. No. Lo que significa es que el proveedor se articule, el profesional por servicios profesionales se articule, se comprometa y ejecute su parte
en el marco de mi cadena de valor. Finalmente, de acuerdo con el ciclo de vida, cómo logramos controlar, ¿bien? Cómo determinamos los requisitos ambientales, controlamos su gestión e informamos los respectivos resultados. Así que la propuesta es muy sencilla. Establecer la forma, los procesos para poder desarrollar la gestión ambiental, es decir, qué pasos hay que seguir y cómo esos pasos se intercalan, se integran a los procesos de operación. Segundo, cómo vamos a controlar esos cambios que se nos pueden generar los aspectos ambientales, impactos, bien, y sus posibles consecuencias. ¿Qué vamos a hacer ya técnicamente? Reducción de consumo de agua, reducción de materias primas, reducción de tiempo al aire, economía de energía, cambio de las fuentes de energía. ¿Cómo controlamos los procesos externos? Claro, ahí no hay salida para nada. Bien, y finalmente, de acuerdo con el ciclo de vida, cómo logramos controlar, bien, y determinar esos otros requisitos ambientales para que de una vez le coloquemos una acción, un responsable. Así que nos van a dar criterios de operación para los procesos. Eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a identificar controles ambientales para los procesos operacionales, bien, y los procesos de gestión del mismo sistema de gestión ambiental. Y por otro lado, vamos a definir niveles de control de acuerdo con las características de contratación con todos los terceros que tengamos en nuestro esquema de funcionamiento. Por otra parte, bien, cuando estemos hablando del ciclo de vida, vamos a considerar informar sobre los impactos ambientales significativos asociados precisamente a ese ciclo de vida para que todas las partes interesadas estén enteradas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente que para los profesionales de diseño, la palabra ecodiseño implicará que es una de esas estrategias o procesos que nos permiten gestionar los aspectos ambientales de las empresas que prestan servicios de diseño. Es una idea. ¿Usted qué opina allá? Numeral 8.2, preparación y respuesta ante emergencias, nos propone tener en cuenta lo siguiente. Es importante establecer, implementar, mantener procesos, o sea, una cadena de acciones específicas para prepararse y para responder a potenciales emergencias. Tener en cuenta prevenir la emergencia y mitigarla, es decir, el antes, durante y después. Antes, ¿qué acciones podemos hacer para prevenir una emergencia ambiental? ¿Qué podemos hacer para atender una emergencia ambiental? ¿Y qué podemos hacer para mitigar las consecuencias de una emergencia ambiental? Responder ante situaciones de emergencia real, podemos hacer simulacros, pruebas, bien, tenemos que estar revisando ese plan de trabajo frente a emergencias, evaluarlo, informarlo y formar a las personas que estemos alrededor de ello. Pero, en Colombia hay algo grande con el cual se debe articular este numeral 8.2 y es el sistema de gestión de riesgos de desastre, que involucra lo necesario para gestionar los riesgos de desastre por contingencia, es decir, emergencias ambientales. Entonces, pilas que vuelva a aparecer los requisitos legales y en el caso colombiano, el requisito legal es mucho más exigente que lo que aparece aquí. Se los digo por experiencia. Ejemplo clarísimo, Bogotá antes de la pandemia. No es Bogotá, claro, eso es simplemente un referente. Pero muy cercano a la atmósfera que observamos en la Bogotá con alerta naranja ambiental, donde comenzó la alcaldesa a poner ciertas restricciones a consecuencia de la saturación por material particulado de la atmósfera, ya sea por el generado por la propia ciudad o el que es aportado por corrientes de aire provenientes de otros escenarios y de otras actividades. ¿No lo recuerdan? Sí, señores. Eso fue un ejemplo de emergencia ambiental. ¿Qué podemos hacer? Así que esta preparación en términos de gestión ambiental nos permite articularnos mejor con el contexto, porque si lo vemos sistémicamente, mi unidad productiva está dentro de un macrosistema llamado sociedad o macrosistema económico. Numeral 9, evaluación del desempeño. ¿Bien? Tiene los mismos 3 parámetros de las demás normas de gestión, ¿bien? Tal cual, solo que cada parámetro que está aquí estipulado
va a tener un desglose con sus particularidades, dada la naturaleza de la gestión. En el numeral 9.1.1, en términos de generalidades, pues vamos a ver cuál método, con qué criterios, cuando se hace verificación, miramos la eficacia del sistema de gestión ambiental, similar a los demás, pero en términos de desempeño ambiental. Para el numeral 9.1.2, evaluación de cumplimiento de requisitos, pues nos propone algo muy similar, pero requisitos ambientales. ¿Ven? Requisitos de calidad son unos, requisitos ambientales van a ser otros, requisitos en términos de seguridad y salud del trabajo, pues son otros. Por favor, vea el video correspondiente. En términos de auditoría interna, claro, es la misma plataforma. Es la misma plataforma. Solo que la competencia y el alcance del ejercicio hace que técnicamente tenga un enfoque diferente. ¿Bien? Por un lado, bien, hay que atender lo que me pide esta norma técnica como tal, que exige que la persona que sea auditor tenga conocimiento de la norma como tal y del aspecto técnico de la gestión ambiental. Es decir, que si tú solamente manejas los aspectos de calidad de una industria manufacturera o los aspectos de calidad de una empresa de servicios y solamente estás ahí, pues no vas a tener la competencia suficiente para poder desarrollarte como auditor interno en términos de gestión ambiental, porque tienes que adquirir un poquito más. La misma plataforma metodológica, pero el contenido es diferente. Y al ser un contenido diferente, pues aparecen sus particularidades. En este caso, la auditoría interna debe ser acorde según la importancia ambiental que tenga plasmada la empresa, ¿bien? La significancia de sus impactos ambientales. ¿Listo? Entonces, la misma plataforma, pero esas particularidades hacen que la competencia técnica sea diferente. En términos de la revisión por la dirección, el manejo, el método a desarrollar es muy similar. Va a tener unas entradas y va a tener unas salidas. En este caso, las entradas tienen que ver muchísimo con el tema de gestión ambiental. ¿Bien? Parámetros generales similares, la revisión anterior, los cambios en a diferentes niveles, pero aquí ya comenzamos a hablar de los aspectos ambientales significativos, partes interesadas, riesgos y oportunidades, cumplimiento de los objetivos ambientales, desempeño ambiental, y claro, lo demás es similar a otras normas de gestión. En términos de las salidas, pues similar, más no igual, porque aquí tenemos que mirar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental como tal. Bien, oportunidades de mejora, cambios, no logro de objetivos. Y miren, qué simpático, vuelve y nos recalca la importancia de integrar el sistema de gestión ambiental con los procesos organizacionales y con la estrategia de la empresa. Es decir, que sea parte de la plataforma estratégica de la organización. En tal sentido, es específico, es clarísima el mandato de integrar la gestión de este y de otros aspectos en la misma operación y no trabajarlo de forma aislada. El numeral 10 de mejora nos trae un modelo metodológico muy similar. Muy similar. 10.1 generalidades, 10.2 no conformidad de acciones correctivas, 10.3 mejora continua. Nos trae en esencia esos elementos comunes. ¿Eso qué implica? Que el método para realizar mejora en una organización es muy similar para los aspectos de calidad, de gestión ambiental, seguridad y salud del trabajo, gestión de riesgos y otros tipos de gestión. Y eso se termina convirtiendo en cultura. Por eso ya podemos escuchar en muchos escenarios esta misma rutina, esta misma plataforma. ¿Bien? ¿Cuáles son las acciones de mejora? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus causas? ¿Bien? ¿Cómo se definen esas acciones de mejora respecto a sus hallazgos? Y controlar qué se va a hacer, cómo se ejecuta, quién es el responsable, para cuándo es, qué recursos necesita, qué tanto cumple la ejecución de esas acciones de mejora. ¿Bien? Esas acciones, ¿bien? Que la norma lo divide en dos grandes acciones y acción correctiva. ¿Bien? Antes era muy claro otra taxonomía, pero dejémoslo hasta aquí para no enredarnos con un poquito de eso. Empresa de servicios.
Acción de mejora. ¿Qué pasa ahora con las pilas? ¿Esto necesita pilas? ¿La pila tiene un ciclo de vida? ¿La pila va a llegar a un punto de desuso? ¿Y qué pasa cuando llegue ese momento? Prestaste un servicio por 3, 4 años. La pila en algún momento dado va a decir no más. ¿Y qué vamos a hacer? La idea es prever, visualizarlo, asignar responsabilidades, gestionarlo y ejecutarlo, dejando evidencia y midiendo qué tan eficaz fue esa acción. Así que absolutamente toda actividad tiene gestión ambiental. Invitación a integrar los sistemas de gestión para las empresas. Muchas gracias a todos, gracias por escucharme y espero que el mensaje les haya llegado. Vamos a hacer una gestión eficaz de nuestro desempeño ambiental deseado. Chao, chao.